Bueno, televidentes del canal Teleaguadas, el canal de todos, hemos estado dialogando, aprovechando estas vacaciones, esta temporada del mes de enero, donde nuestros amigos seminaristas, algunos sacerdotes que vienen de Europa, inclusive vean ustedes la entrevista que le hicimos al padre Iván Darío Trujillo Valencia, que trabaja precisamente este sacerdote en España. Pues bueno, aprovechamos la presencia de un amigo muy especial, el cual ese día se ha querido entrevistarlo, Santiago Arias Escobar. Santiago, qué bueno tenerte en el programa Obras y Personajes de Canal Teleaguadas. ¿Cuánto llevan el seminario, Santiago? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo? Bueno, Jorge, muchas gracias. Dios les pague por la invitación a este canal comunitario Teleaguadas, que es tan importante y tan especial para nuestro municipio. Bueno, para mí es un honor compartir con estos televidentes de nuestro municipio. En el seminario llevo 3 años. Este año comienzo mi cuarto año de formación, primero de teología. Bueno, el Santiago de hace 3 o 4 años y el Santiago de ahora, ¿qué notamos? Bueno, notamos la acción misericordiosa de Dios que va actuando, que va transformando nuestras vidas, que nos va moldeando como barro que Él toma como su alfarero y entonces va haciendo en nosotros una obra magnífica. Entonces yo creo que veo un Santiago que el Señor ha moldeado, que se ha dejado moldear por el Señor en medio de las vicisitudes y las dificultades, pero siempre asistido por la gracia y la misericordia de Dios. Comenzaste un proceso como vocacional, como un discernimiento, como una invitación que te hicieron al seminario en un mes de octubre. Tuviste la oportunidad de mirar la posibilidad de presentar los sacerdotes o párrocos, me imagino yo, que presentan los candidatos para mirar la posibilidad de ingresar al seminario. ¿Qué recuerdas de ese momento? Bueno, desde pequeño siempre tuve la intención de entrar al seminario. El Señor como que fue moldeando en mí la vocación, este deseo de seguirle y de colaborarle en su viña. Y entonces recuerdo que el padre Lucas Quintero Jurado, que era promotor vocacional en ese momento de la Arquidiócesis de Manizales, por medio del señor cura, el padre José Omar Pareja Pareja, me hicieron la invitación y durante todo ese año estuve yendo a una cantidad de encuentros magníficos donde pudimos vivir una experiencia significativa sobre el Señor y entonces ya decidí presentar mi carta ante el Consejo de Formadores y ante el señor arzobispo para que me aceptaran al año siguiente, en el año 2023, y fui aceptado por gracia de Dios. Bueno, ¿cómo debe ser el seminarista del siglo XXI según esa opinión? Porque todo está avanzando, todo está cambiando. Esa misma pregunta le hice a un compañero tuyo que está en la diócesis de Jericó, pero me gustaría conocer esa opinión de Santiago Arias Escobar, el invitado esta noche a nuestro programa Obras y Personajes. Bueno, el sacerdote del siglo XXI debe seguir siendo el mismo del siglo I, el mismo que se enamora de Jesucristo, que lo que prima sobre todo es el bienestar y la obra santificadora y Sí. santificante del Señor, un sacerdote, un seminarista que debe estar respondiendo a los signos de los tiempos, porque eso hace la Iglesia, pero sobre todo enamorado y convencido de Jesucristo. ¿Cómo tener en cuenta la tecnología, los cambios que se están dando, las redes sociales y todas las plataformas digitales, donde un seminarista, me imagino yo, debe estar inmerso e incluido dentro de eso y debe aprender a manejarlo? Claro que sí, la tecnología es maravillosa, nos permite llegar hasta los confines de la tierra, como lo dijo el mismo Jesucristo, y nosotros debemos irnos adecuando a estos espacios sin olvidar los que ya tenemos. Recuerden que no cambiamos el mensaje cristiano, que es el mismo que nos dio nuestro Señor, que nos transmite Dios nuestro Padre, pero que seguimos cambiando algunas formas de transmitirlo. Mm. Entonces los medios, la tecnología, las redes sociales son formas nuevas que nos permiten llegar de otras formas a la comunidad. Bueno, ¿y por qué escogiste la arquidiócesis de Manizales y no de pronto una comunidad religiosa? Los redentoristas, los consolatos, los vicentinos, etcétera, etcétera. Bueno, desde pequeño me había impactado. Yo comencé en la parroquia con el padre Roberto Ramírez Zuluaga. Siempre todo mi proceso vocacional fue con los sacerdotes diocesanos de nuestra parroquia. Sí. Entonces, a pesar de eso, sí pude conocer algunas comunidades, pero entonces nos invita la Conferencia Episcopal Colombiana y la Iglesia a que cada persona responda a las necesidades propias de su iglesia particular. Entonces yo, perteneciente a nuestra arquidiócesis de Manizales, a la que pertenece el municipio de Aguadas, pues yo quise responder a esa necesidad de mi propia casa, que es mi propia iglesia, la iglesia de Bueno, Manizales. como bien sabe Santiago, y bien televidente, nos vamos a contextualizar. Preparando el programa desde días anteriores, me puse a investigar sobre la historia del Seminario Mayor Arquidiocesano y Aranzazu ha sido una ciudad, un municipio muy levítico del departamento de Caldas, incluyendo Aguadas. ¿Cómo estamos ahora con Aguadas a nivel de vocaciones, a nivel departamental? Bueno, Aguadas a nivel de vocaciones en este momento solamente me tiene a mí, en el departamento de Caldas, que significa la provincia eclesiástica de Manizales, solamente me tiene a mí. Aranzazu en este momento no tiene seminaristas,
estamos en un momento de crisis, pero yo creo que como decía un santo, nos ha faltado oración, es eso lo que falta y en lo que debemos Sí. insistir más. Sin embargo, el Señor sigue asistiendo a su iglesia y sigue asistiendo a las vocaciones, entonces confiamos en la infinita misericordia del Señor de que van a volver a surgir más vocaciones. Santiago, las familias ahora años eran muy numerosas. En mi familia somos 6. Mis abuelos eran 12, 13 hijos. Ya no, máximo uno o dos. Falta que las familias de pronto hablemos un poco más a nuestros hijos e hijas de la vocación a la vida religiosa o la vida sacerdotal. Claro que sí, falta demasiado insistencia en la familia y muchas veces creemos que los jóvenes son quienes difícilmente aceptan el mensaje y realmente ellos están sedientos del mensaje cristiano, están sedientos de Jesucristo, de la iglesia, pero entonces el inconveniente está en la familia. Faltan familias que quieran consagrar su vida al Señor, familias que quieran crecer unidas en oración, en esperanza, en caridad y que así puedan entregarle un hijo o una hija a la iglesia en el sacerdocio, en la vida consagrada. Bueno, voy a ver si de pronto no me quiero equivocar en esta apreciación, esta contrapregunta, Santiago, entre mí y derrotero, preparando el programa. Dije, lo primero que necesito saber es diferencia entre una diócesis y una arquidiócesis. Creo que la palabra antigüedad que manda la parada ahí, ¿o no? Bueno, las diócesis es una porción de la iglesia, ¿cierto? Una iglesia particular conformada por unas parroquias, un clero, es decir, un presbiterio, unos sacerdotes y por un obispo. Entonces, también existe en la iglesia lo que llamamos provincias eclesiásticas, que podría decirse que es un grupo de diócesis, pero que están organizadas en una sola, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la provincia eclesiástica de Manizales, que es regida, por la arquidiócesis de Manizales, ¿cierto? Entonces, Sí, el título de arquidiócesis se señala por antigüedad, por historia también, ¿cierto? Por sí. esta cantidad de elementos que componen, y entonces nosotros tenemos como diócesis sufragáneas la diócesis de la Dorada Guaduas, Ah, ya. de Armenia y de Pereira. Pero esas cuatro conforman la provincia eclesiástica de Manizales. ¿Qué diferencia hay entre un obispo y un arzobispo? ¿O es lo mismo? Todos los obispos son monseñores, ¿cierto? Los monseñores, un sacerdote que elevan al título de obispo, a la dignidad de obispo, la plenitud del sacerdocio. Pero entonces cuando a un obispo lo nombran en una diócesis más grande que lleva el título de arquidiócesis, pues entonces él también asume el título de arzobispo. Pero no hay una ordenación o un rito para consagrar un arzobispo, no. Es un título. El que se consagra es un obispo. Bueno, ¿cómo definir la palabra seminarista? Seminarista es aquel joven que se ha enamorado, que ha querido responder a un llamado contundente que le ha hecho su Señor. La palabra vocación, la palabra llamado y discernimiento se compaginan. No, distinto, porque el llamado es lo que el Señor hace, ¿cierto? El Señor que nos llama a un encuentro personal y definitivo con Él. Y entonces nosotros tenemos que discernir si queremos permanecer o no con Él. Sin embargo, fuera del sacerdocio también se puede estar con Cristo, ¿cierto? Que hay Sí. muchas formas, el matrimonio, la vida laical de estar con Mm. el Señor, sino que el sacerdocio exige más. El discernimiento es el buscar definir sí o no. Hago ese seguimiento, no hago esa entrega. Es por ahí. Tal vez sí, el discernimiento es sopesar la situación, el Señor me está llamando a esto, no me está llamando a esto, o tal vez me pide otra cosa, Ok. es eso. Bueno, encontrando y volviendo a Aranzazu Caldas, encontré lo siguiente. El Seminario Mayor de Manizales nace en Aranzazu Caldas el 1 de febrero del año 1902. Miren, televidentes, con 80 alumnos bajo el decreto del 14 de diciembre de 1901. Y a finales de agosto del mismo año fue trasladado a Manizales a la carrera 23. Me estabas corrigiendo algo sobre estas apreciaciones que quise encontrar históricamente, porque en 1984 sale de donde estaba en la carrera 23, pasa a la Florida, que hace parte del municipio de Villa María. ¿Me puedes ayudar un poquito con esa parte histórica, Santiago, que tú la manejas muy bien? Claro que sí, cuando una diócesis nace, pues necesita un corazón y el corazón es el seminario. En 1900 el Papa León XIII erige la diócesis de Manizales, segregando territorio de Popayán y de Medellín, de la diócesis de Medellín. Entonces, el primer obispo que tuvimos nombrado, que era párroco de la catedral, Monseñor Gregorio Nacianceno Hoyos Yarza, Sí. tiene la necesidad de crear un seminario para formar las vocaciones de su diócesis. Entonces, mediante el decreto que usted ya mencionó, se crea un seminario en el municipio de Aranzazu,
una casa que está al frente de la parroquia, del templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario, y allí comienza a laborar el seminario bajo la dirección de Monseñor José Ramón Durán, Sí, ¿cierto? Él asume la dirección del seminario, el seminario se le da el título de Nuestra Señora del Rosario porque estaba al lado de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Aranzazu, ¿cierto? Y entonces ya años más tarde, a los meses, se traslada de Aranzazu a Manizales, donde estuvo, donde hoy es la sede de la Escuela Normal Superior de Caldas, ahí estuvo el seminario. También en la Casa de las Adoratrices, también en el Colegio Santa Inés, hacia el lado del barrio San José. sí. Posteriormente, Monseñor Luis Concha Córdoba, cuarto obispo de Manizales, perdón, él decide hacer una institución propia, ¿cierto? Un edificio propio para su seminario, que naciera desde cero, que pudiera cumplir todas las necesidades. Y entonces teníamos como diócesis un lote que cubría desde lo que era la avenida Cervantes hasta lo que hoy conocemos como el barrio San Jorge. Allí se construye el seminario mayor, ¿cierto? Bajo el título de San José, con el título de San José, pero el patrocinio de la Virgen del Rosario. Y entonces allí permanece hasta el año de 1984, cuando Monseñor José de Jesús Pimiento Rodríguez, cardenal de la Iglesia, arzobispo de Manizales, decide por la necesidad pasar el seminario al Mm, barrio, a la vereda de la Florida, donde estaba el seminario menor. Allí comenzamos a laborar en junio del 84. sí, señor. Qué interesante, Santiago. Es que esa historia es importante para irnos ubicando queremos llegar con este joven que está preparándose para la vida sacerdotal, Dios mediante. Ya miraremos este programa en unos años, cuando se ordena sacerdote y mostrárselo, decirle, mira lo que dijiste y mira lo que eres ahora. Hay que orar mucho por nuestro amigo Santiago, un gran amigo, por cierto. Santiago, podíamos hablar y preparando el programa también me puse a pensar, ¿hay tipos de seminaristas? Claro, hay tipos de seminaristas porque cada persona es un mundo, ¿cierto? Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus particularidades, cada persona Sí, tiene sus gustos, sus preferencias en cuanto a la historia, las materias a estudiar, los carismas, el Espíritu Santo nos da diversos carismas, ¿cierto? Entonces hay seminaristas de todo tipo que el Señor les va suscitando y por medio del Espíritu Santo un carisma distinto, un gusto distinto, ¿cierto? Puede ser por el arte, puede ser por la filosofía, por la teología, de diversas maneras, y entonces así podríamos decir que hay diversos tipos de seminaristas, claro que sí. en este momento en el seminario, sin mencionar nombres, por supuesto, dentro de tus compañeros puedes definir algún tipo de seminarista, está el que es músico, el que es muy espiritual, el Claro, muy alegre, el muy callado. claro, están los que les gusta mucho la diversión, que son alegres, ¿cierto? Siempre tienen una sonrisa para darnos. Hay quienes les gusta mucho la música, quien sabe tocar el órgano que nos compró el señor arzobispo para la piedad del seminario. Mm, También tenemos aquellos que son muy estudiosos, aquellos que son buenos lectores. hay de todo. ¿Y usted qué tipo de seminarista es? Bueno, yo definirme sería una mezquindad, ¿cierto? Querer decir cómo soy yo, porque no estaría bien, ¿cierto? Pero podría decir que soy un hombre que se ha dejado moldear por el Señor y que responde a lo que Él nos pide en las limitaciones. Pues yo te podría definir un Santiago espiritual, serio, muy litúrgico, ya canta los salmos, el monaguillo que era muy tímido, muy calladito por ahí, pero ya ha ido despertando. A eso me refiero, Santiago. Qué bueno, felicitaciones. Y quisiera preguntarte, ¿consideras que, y como seminarista del siglo XXI, el hábito hacia el monje? Claro, el hábito hacia el monje y lo identifica. Es necesario. Es necesario porque en una sociedad tan eh, dividida, en una sociedad Sí. tan llena de caos y demás, el hábito nos identifica y nos hace ser un signo de referencia contundente para los demás. Ve, vamos a entrar en materia, Santiago. ¿Quiénes integran tu familia? Bueno, mi familia la conforman mi padre, Jaime de Jesús Arias Mejía, mi madre, Beatriz Elena Escobar Henao, y mis dos hermanas mayores, Juliana y Laura Sofía Arias Escobar. ¿Qué hace Juliana? Juliana es la mayor, es especialista, abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Manizales, y Laura
Es enfermera y estudia trabajo social y diseño gráfico. ¿Y tu mamá ama de casa? Mi mamá es en este momento ama de casa, sin embargo, en un momento en Medellín tuvo un taller de confección con varias señoras. Ella pues tenía sus máquinas y dirigía, y mi papá vende lotería. Pero tu mamá es aguadeña. Mi mamá no es aguadeña, la que es aguadeña es mi abuela materna, que así Sí, se conoce mi mamá con mi papá, que mi papá sí es aguadeño, sí. pero mi mamá es manizaleña y mis tíos y mi abuelo materno es manizaleño. Pero Santiago Arias Escobar es aguadeño. No, yo nací también en Manizales. Todos mis hermanas nacieron en Manizales, yo nací en Manizales, mis papás se casaron en Manizales. Sin embargo, desde muy pequeño he Sí. vivido en Aguadas, entonces cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy de Aguadas, el sentimiento me une fuertemente. Ah, bueno, fecha de nacimiento, Santiago, hágame el favor para anotarlo aquí, tenerlo en cuenta y llamarlo el día de su cumpleaños. Claro que sí. ¿Qué Bueno, fecha es? yo nací el 2 de enero del año 2005 en la ciudad de Manizales. Fui bautizado el 5 de febrero del 2005 por el padre Héctor Giraldo Giraldo en la parroquia de San Antonio. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Cuándo has descubierto, Santiago, como esa venita? Te veo esa venita de la parte histórica que te gusta bastante. ¿De dónde sale eso? Bueno, yo tengo que decir lo que viene de varias partes, ¿cierto? Yo a Jorge Hernán lo conocí, yo era muy pequeño cuando era monaguillo y Jorge Hernán era sacristán de la parroquia de la Inmaculada. Siempre me inquietaron las cosas, ¿cierto? ¿De dónde viene? Que es una pregunta filosófica. Podría decirlo Ujú. yo que es de la filosofía histórica. ¿De dónde vienen las cosas? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto de dónde salió? Sí. Pero entonces aquí también tengo que hacer mención de una persona, de dos Ujú. personas, Sí. de don Iván Darío Gómez Estrada y doña Lucida Alba Duque de Ah, Gómez, ok. con quienes emprendí una amistad muy entrañable, ¿cierto? A quienes considero como otros abuelos. Y ellos, sobre todo don Iván Darío, me fue metiendo mucho por una parte histórica, porque era un hombre de una retórica histórica, valga la redundancia, Sí, donde señor. había mucha claridad en algunos temas, entonces yo pude aprovechar de él mientras gozó de vida en este mundo, de apreciar temas históricos de nuestro municipio. En un momento no fue tanto sobre la parte eclesial, sino muy de nuestro municipio, todo lo civil de nuestro municipio. Ya luego cuando entré al seminario me fue apasionando, me fue apasionando. Ahora me pregunto, ¿cómo salió? Ahora Ujú. me pregunto, ¿cómo salió? Me fue apasionando mucho de la parte histórica eclesial. Que la historia no se puede dejar perder porque te genera una identidad y genera precisamente un futuro y genera un sentido de pertenencia por esta amada tierra. Qué bueno, Santiago, me alegra mucho. Te dio duro la muerte de don Iván Darío? Demasiado, sí, don Iván Darío fue un mentor importante, además porque era un hombre ilustre, ¿cierto? Como todos lo conocemos, Sí, señor. un hombre con una visión, con un horizonte, con una gran inteligencia, entonces esa muerte impactó sobremanera mi vida. El apoyo de los sacerdotes, de los catequistas, de la familia fundamental, de personas por fuera, para ser benefactores, para que puedas estudiar y llegar donde estás en este momento. Es muy necesario que colaboremos con las vocaciones, el apoyo del señor cura, que hay que manifestar lo que es permanente, constante, el apoyo de diversas personas, el apoyo de mi familia, es muy necesario, aunque yo siempre le recalco a la gente, si usted, muchas personas nos dicen, es que yo no tengo nada que dar, lo más importante es la oración. Sí, La señor. oración es el beneplácito más grande, ¿cierto? Entonces, la mejor forma como podemos ayudar a un seminarista es orando por él. Entonces comenzaste con el padre Roberto Ramírez. Comencé con el padre Roberto Ramírez, tenía 7 años, estaba muy pequeño. Luego estuve con el padre Héctor Rodolfo. Adrián Ah, sí, Héctor García, Adrián, sí. luego con el padre Luis Fernando Yepes Ah, ok. Acevedo, luego con el padre José Rodolfo Campo y con quien ingresé al seminario y a quien le agradezco pues mucho, al padre José Omar Pareja Pareja. Bueno, ¿qué piensas del padre Omar? Contento el padre Omar viéndote que vas avanzando mucho en tu formación académica hacia el sacerdocio. Bueno, para mí es muy emocionante pues referirme al padre porque fue quien me ingresó en el seminario, ¿cierto? Quien envió la carta para el ingreso del seminario. Aparte de eso, ha sido quien me ha apoyado. Yo pienso que es un hombre muy inteligente, ¿cierto? Por lo que ha desempeñado, ¿cierto? Como canonista, licenciado en catequesis y demás. Esto me ha servido demasiado. Yo creo que le he podido saber responder a su ayuda y a todo lo que me ha colaborado, ¿cierto? Entonces yo creo que grandes cosas podemos decir del padre. Bueno, claro que sí. El saludito para el señor cura párroco actual de la Inmaculada Concepción 2026. Santiago, esta parte del discernimiento vocacional se consulta con la almohada y con la oración.
Más con la oración que con la almohada, ¿cierto? Uno a veces cree y piensa que las cosas son de tirar a la suerte y no se debe tirar ni a la suerte ni siquiera a la almohada. Hay que siempre tenerlas en oración. Lo que no está en oración no se hace. Ve, ahí está. ¿Dónde estudió la primaria, Santiago? Bueno, la primaria la hice en la Escuela Normal Superior Claudina Múnera. ¿Cómo le fue? Muy bien, allá tuve como profesoras a Elba Garcés, a Lucero González, a Florirene Garcés, que Florirene Garcés, tía de Monseñor Libardo Garcés Monsalve, Ujú. fue quien me inició para ser monaguillo. Eh, A ella le debo estar, yo creo que mucho acá, que sí. ella fue la que me hizo la invitación con el diácono Luis Evelio, con la profe Gloria del Ciarias y Gloria del Hurtado, grandes enseñanzas con todas. Ven, buen estudiante. Yo creo que sí, gracias a Dios. Ven, disciplinado. ¿El bachillerato dónde tuvo la oportunidad de formarse, Bueno, el Santiago? bachillerato hice sexto, como entré a la banda sinfónica adscrita a la institución educativa Marino Gómez Estrada, entonces sexto lo hice allá, y cuando terminé sexto, mi hermana del medio, Laura Sofía, tenía que estudiar enfermería en una universidad de Medellín, Ujú. entonces nos trasladamos a Itagüí, allí estudié en la institución educativa Marceliana Saldarriaga hasta el grado 10º, y el grado 11 volvimos al municipio de Aguadas, y yo pienso que es el mejor año que yo he hecho del colegio. Para mí fue el mejor año y fue en la institución educativa Liceo Claudina Múnera. Allí desempeñé el cargo de Sí. personero Uy. mientras era consejero municipal por un partido político. Entonces yo pienso que fue un año demasiado bueno, un año demasiado agradable y que guardo en mi corazón. ¿Y cómo te ve como personero? Como persona nos fue bien, yo creo que usted debe tener algunas notas de todas las obras que hicimos, Sí, que señor. pudimos realizar en nuestro colegio. No prometimos piscina, ¿cierto? Algo irrealizable, pero sí prometimos cosas que se pudiera llevar a la comunidad, que tuviera un impacto social y ¿Y educativo. cómo te ve con Edgar, el rector? Demasiado bien, aquí estuvimos una vez en una entrevista, Sí, los dos. señor. Don Edgar también es una persona de una visión clara, que sostiene la institución como yo creo que la mejor del municipio desde hace mucho tiempo. Entonces, don Edgar es un gran hombre, un hombre muy valioso. Bueno, qué interesante. ¿Ya tenías definido de pronto en esa formación académica todo ese recorrido que has hecho, que nos has manifestado? ¿Tenías ya definido esa parte vocacional de ingresar al seminario? ¿Ya estaba ambicionando el grado 11? Definitivamente me voy para el seminario. Sí, claro, en grado 11 yo tenía claridad, sin embargo, tenía cercanía a algunos congresistas, el doctor Félix Chica, el doctor Germán Blanco, el doctor Jorge Hernán Yepes Alzate, y entonces tenía diversas propuestas para hacer un camino tal vez político en una universidad de Manizales, estudiando Derecho y demás, pero el Señor, por el discernimiento, pues me trajo aquí. ¿Los caminos de Dios son perfectos o los tiempos de Dios son perfectos, Santiago? Los caminos, el Señor es exacto y preciso en todo lo que manda, y cuando uno está unido a Él y permanece con Él, pues Él está ahí sosteniéndolo aún. Se oye mencionar y a veces se escucha uno por ahí en comentarios de algunas personas que están en formación, no solamente en Colombia, sino fuera del país, que de pronto la formación al seminario es un poco costosa, Santiago. La parte económica no puede ser un impedimento para una niña que quiere ser religiosa o una persona que quiere ser sacerdote. No, nunca es un impedimento, ¿cierto? Nadie sale del seminario por falta de dinero. El seminario simplemente pide una mensualidad, ¿cierto? Que podemos hablar de una pensión real que equivale a más de 3 millones de pesos por seminarista, y el seminario lo que cobra es una pensión, podría decir módica, ¿cierto? Que el año 2025 estuvo en 630.000. Hay que tener presente que nosotros vivimos en el seminario, dormimos en el seminario, Estudian. consumimos, estudiamos en el seminario, tenemos la comida, el algo, la media mañana, entonces los justifica. Y no es que uno salga del seminario por falta de recursos, porque siempre hay gente muy generosa y la parroquia apoya mucho. A veces se escuchan algunos agüeros todavía hoy en el siglo XXI de cuando una persona se va para el seminario. Con todo respeto, Santiago. Es que a este muchacho, ¿será que no le gustan las mujeres? ¿O será que está aburrido? ¿O será que no tiene nada que hacer? ¿O será que, en fin, le tocó ahí? ¿Todavía se conserva eso? Bueno, son comentarios inútiles, ¿cierto? Como me lo enseñó a Sí. decir un padre sulpiciano, Ujú. comentarios inútiles e innecesarios, pero que la gente, podríamos decir, Jorge Hernán, que es gente sin educación, ¿cierto? Y que no tiene claridad sobre el tema. Para ser sacerdote hay que ser un buen esposo. Quien no es capaz de ser un buen esposo, no es capaz de ser sacerdote, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces uno tiene que tener la capacidad, que es lo que busca la castidad, de amar a todos.
a todos. Y entonces la gente como que hace comentarios inútiles, pero si usted va y mira, son las personas que menos contacto tienen con el Señor, les falta más oración y más permanencia en el Y sagrario. claro que sí. El querer ser sacerdote es un acto de amor cuando ustedes hacen los votos de castidad, pobreza y obediencia. Claro, es un acto de amor infinito, es comprometerse con el Señor, entregarse definitivamente al Señor. ¿Qué sientes cuando ves las ordenaciones diaconales y sacerdotales de compañeros tuyos? Es muy emocionante y muy nostálgico. Yo creo que para mí conmociona demasiado porque es ver cómo el Señor ha actuado en los compañeros que uno tanto quiere. Mamá, papá, hermanos, me voy para el seminario. ¿Qué le dijeron en su casa? Un apoyo indudable, no han dudado siempre en apoyarme, en sostenerme. Yo creo que para mis padres ha sido motivo de demasiado orgullo. Recuerdo mucho unas palabras de mi papá que decía que él soñaba, ¿cierto? Que algún día, cuando volviera a Guas, decía, llegó el padre Arias, ¿cierto? Entonces, eso es conmovedor. Bueno, qué interesante. Esos primeros días de seminario, ¿cómo fue ese ingreso al seminario de Santiago? Bueno, es complicado porque, cierto, uno va a otra realidad, porque comienza a vivir en comunidad, comienza a estar con los compañeros, pero el Señor va dando la fuerza y va sosteniendo para caminar. Has tocado un tema, hay una contrapregunta que me interesa mucho hacerte. La vida comunitaria, a veces es un poco difícil. Claro, es complicado porque es convivir con los demás compañeros, con las flaquezas, con las alegrías, con las diversas formas de ser, pero el Señor le va ayudando a uno. Uno tiene que reconocer en el rostro del hermano a Cristo que se hace presente. Compañeros, ¿de dónde tienes en este momento en el seminario? ¿De dónde son los muchachos? Bueno, en este momento hay compañeros de Armenia, de la diócesis de la Dorada Guaduas, de Caparrapí, compañeros de Marquetalia, de Puerto Boyacá, de Manizales, también hay de Salamina, de San Félix, de Marulanda, de diversas partes. Ven, qué interesante, todos se complementan. Cada uno aprende de cada uno y usted aprende de cada uno. Exactamente, es una complementación. Uno va creciendo a partir de la realidad que el otro le va mostrando y uno se va construyendo también. Santiago, aquí está la cámara del canal Teleagua de Obras y Personajes. Gracias por aceptar la invitación que hace días y recuerde por esa sonrisa porque hace días está Santiago, ¿cuándo vamos a hacer la entrevista? ¿Cómo es un día en el seminario en la vida de Santiago? Bueno, un día en el seminario es en la mañana la oración, el desayuno, el estudio por la mañana también después del desayuno, se estudia toda la mañana, el almuerzo, la hora del deporte, la hora del aseo. También tenemos estudio personal, tenemos en la tarde la Santa Misa u oración y ya la cena y el compartir comunitario. ¿A qué hora se levanta usted? Yo me levanto más o menos a las 5. 5 de la mañana, porque a las 6 me imagino yo que deben estar ya listos en la A las capilla. 6:30 hay que estar en la capilla, pero a mí me gusta estar desde más temprano organizado y organizando todo. No, me parece muy bien. Ustedes hacen algo que se llama que oficio de lectura, ¿qué es eso? Bueno, la iglesia ahora unida con lo que se llama el oficio divino, ¿cierto? Que es la liturgia de las horas. Laudes, Entonces hay dos horas mayores, sí. las laudes y las vísperas, y unas horas menores, la tercia, la sexta y la nona, y las completas que se rezan en la noche, y está el oficio de lectura. Bueno, cuando uno llega al seminario, hay una palabra que yo tengo por aquí anotada, la palabra disciplina. ¿Clave la disciplina en un seminario? Claro, es importantísima la disciplina, ¿cierto? Porque la disciplina logra lo que la inteligencia no alcanza. Un sacerdote que se levanta tardecito, imagínense ustedes, de ahí van adquiriendo, cuando tengan alguna parroquia, estén en algún lugar, el madrugar tanto. Por eso los sacerdotes madrugan tanto. Demasiado, claro, porque hay que estar puntual. El sacerdote debe ser el primero que se levante para estar disponible para cualquier cosa. Cuando llega usted al seminario, ¿quién lo recibió? Me recibió el padre José Abel Sierra Parra, que es el rector, y el padre Jorge Eduardo Castellanos Ávila, que fue mi director de grupo en el año propedéutico. Y entonces, ¿qué le dicen a uno? ¿Qué? ¿Usted llega con la maletica y llegó con papá y mamá o llegó solo? Llegué con mis padres, con un tío, con mis hermanas, y allá, Como a entregarlo, pues, digámoslo así. exactamente, y allá firmé la matrícula, y me Sí. llevaron hasta mi habitación, y así. Ven, se siente alegría, pero cuando esos papá y mamá, esos hermanos, esos tíos, lo que me mencionas, se alejan, se van, te dejan solo, ¿qué? Claro, al principio es complicado porque es dejar la casa, pero el Señor va dando la fuerza. Yo creo que ya lo he dicho varias veces. El Señor va suscitando en el corazón la fuerza y el ánimo para continuar y saber que el no estar con la familia no representa una ausencia,
sino a una unión más profunda. Claro que sí. ¿Por qué el seminarista y el sacerdote, me equivoco, comillas, están solo? No es que sea solo, es que está muy dedicado a todos. Alguien me decía que la soledad hay que saberla manejar, Santiago, o sí o no. Claro, porque quien no sabe manejar la soledad es alguien que no supo vivir la soledad en el seminario y no es capaz de entregarse a todos en la comunidad. Claro que sí. Entonces empieza la oración, empieza el estudio del deporte. ¿Cómo es esa parte de la filosofía? ¿Es un poquito difícil al principio o qué? Claro, porque es pensar al hombre. La filosofía es necesaria para pensar al hombre y teniendo las bases de pensar al hombre, ser capaces de pensar a Dios. Bueno, hábleme un poco de algo interesante que me llama la atención y es la parte de la oración, la parte de la devoción a Nuestra Señora del Rosario. Esa es esa santa patrona que los protege a ustedes y los guía, los ilumina. La Virgen del Corito la oigo mencionar mucho. Bueno, hace muchísimos años, más de 100 años, los seminaristas se reunían en torno a un cuadro de la Virgen de los Dolores a cantarle, ¿cierto? Entonces ha sido una devoción muy bonita. El cuadro desapareció, pero unos diáconos nos regalaron al seminario una imagen aproximadamente de 40 centímetros, ¿no? Yo creo que un poco menos, la regalaron y entonces esta Virgen se ha consagrado en el seminario, en la vocación de muchos seminaristas, hoy sacerdotes, obispos, y entonces en torno a ella nos reunimos todos los viernes después de la cena para cantarle y orarle. Qué bonito, se conserva toda esa tradición y hay un momento especial, me decías, cuando llega el señor arzobispo, ¿hay un día especial? Algunas veces cuando el señor arzobispo va, hacemos lo que se llama el corito solemne, ¿cierto? Que representa estar litúrgicamente al día, ¿cierto? Con incensario, todo lo que la liturgia compone. Me llamó mucho la atención viendo fotografía porque me pillaste preparando el programa en la página de ustedes, en la capilla. Esa capilla, ¿qué historia de pronto puede tener? Es hermosísima. Bueno, la capilla la mandó a construir Monseñor Arturo Duque Villegas, arzobispo de Manizales en su momento, y como necesidad pues para el seminario. Tiene atrás un recubrimiento de piedra bogotana y madera, la imagen de un Cristo sacerdote que nos donó el cardenal José Jesús Pimiento, arzobispo también de Manizales, Ujú. y el señor arzobispo, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, hace unos meses la dotó de un órgano traído de Europa. Y tiene una frase como en el altar aquí al pie, se me escapa en este momento la frase, no sé si es en latín, me puede recordar, ¿se acuerda de pronto la frase que tiene ahí? ¿En qué parte? En la parte del altar, aquí en la parte de abajo hay como una baldosa donde tiene como una leyenda o algo que tiene que ver con la No, vida no sacerdotal. tiene, no tiene frases, lo que tiene es que cuando la capilla fue construida fue antes del concilio, entonces estaban lo que se llamaban los ministerios menores, ¿cierto? Las órdenes menores, que era el tonsurado, el Ah, diaconado ya. menor y demás, entonces lo que hay son unas imágenes de eso, parecen unas escrituras, Qué sí. bonito cuando se reúne la comunidad, cuando se reúnen ustedes a orar, porque es tanta solemnidad para todo. Porque el hecho de congregarnos significa que como asamblea constituida vamos al encuentro personal con el Señor. ¿El seminarista cuando está en clases es de corbata, saco, es uniformado o cómo No, es? no necesariamente, ¿cierto? El traje es para las ocasiones especiales, pero si nos piden, y es un deber, ¿cierto? Usted ahorita me preguntaba el hábito hacia el monje, y debemos estar lo mejor posible presentados. Un Sí, señor. sacerdote, un seminarista debe estar lo mejor posible presentado para la comunidad. ¿Cómo son las clases, Santiago? ¿Quién dicta las clases para ustedes en filosofía? Son clases magistrales de cátedra que dictan los profesores, y los profesores son sacerdotes y algunos laicos. Y a veces es un poquito cuando uno de pronto no entiende, se reúnen, les ponen trabajos en grupo, de pronto se ayudan entre ustedes, cuando de pronto hay dificultad en algún pensador, que de pronto no le da quizás un poquito de complique entenderlo. Claro, están las partes para compartir con los compañeros, también están los momentos para ir a la biblioteca y profundizar y aclarar cosas, y los espacios que hay con los sacerdotes formadores y los laicos para clarificar temas. Su excelencia, Monseñor José Miguel, les dicta clase, Monseñor José Miguel no dicta clases en el seminario. pero él va de vez en cuando a visitarlo y cuando Sí, lo sí, visita les dice qué. va muy frecuente, nos reúne, nos motiva, siempre es un hombre que le interesa demasiado el seminario y como lo dije al principio, considera que el seminario es el corazón de la diócesis y así lo ha consagrado, ¿cierto? Entonces nos colabora demasiado, ha venido restaurando todo el seminario, es un obispo, un señor arzobispo que ama profundamente el seminario y a sus seminaristas. Bueno, ustedes no solamente están allí, creería yo, no los veo y en las imágenes vi que ustedes van como a lugares. De hecho, recuerdo vagamente, estuvieron en la vereda de la Ermita Naguas. Claro, por año tenemos dos misiones, una rural y una en la ciudad. Hace un año
Estuvimos en la vereda La Mermita, El Pomo y Pizamal, vino todo el seminario a Sí, hacer una señor. misión. ¿Cómo les fue? Demasiado bien, es una comunidad que acoge, que quiere al sacerdote, quiere al seminarista, quiere la iglesia y que acepta el mensaje de salvación. ¿Y en qué otros lugares han estado? Recuerdo uno por ahí que vi, San Félix. También estuvimos en San Félix, hemos estado en Salamina, hemos estado en la Cuchilla del Salón Manizales, hemos estado en el barrio Samaria, un asentamiento que hay en Manizales, en un barrio que se llama Bajo Nevado y Bajo Andes, también hemos estado. Se descubren ahí grandes familias, personas que todavía aman al seminarista, aman al sacerdote. Demasiado y sobre todo que aman entrañablemente al Señor, a su iglesia. Santiago, van a colegios en Manizales. No, Ustedes no visitan colegios. ¿Y cómo es la promoción vocacional? ¿Hay un sacerdote hay un encargado? sacerdote del delegado arzobispal para la promoción vocacional, el padre Omar Antonio Nieto, que fue en su momento cooperador de la parroquia de Chiquinquirá. ¿Y cómo es ese seguimiento? ¿Cómo apoyan ustedes desde el seminario esas actividades Hay dos vocacionales? seminaristas que trabajan con él los fines de semana, entonces se encargan de entrevistarse con los jóvenes y demás para hacer la promoción vocacional. Bueno, tiempos fuertes, Santiago. Cuéntame cómo manejan ustedes la parte, por decir algo, ceniza, Semana Santa, cómo se distribuyen, cómo manejan ustedes eso. Bueno, el Consejo de Formadores nos distribuye en parroquias para que vayamos y colaboremos. Por lo menos yo he estado lo que es miércoles de ceniza en la parroquia de Santa Ana en el barrio La Fuente en Manizales y en la parroquia La Niña María en La Rambla y en Manizales también. Y la Semana Santa he podido estar en la parroquia Catedral, llevo 2 años en la Catedral Sí, y señor. también estuve en la capilla de San Rafael en Pueblo Rico, en Neira. También en diciembre he estado en lo que llamaban el mes de pastoral, que uno desde finales de noviembre hasta finales de diciembre está en una parroquia. He estado en la parroquia San Francisco de Asís en Chinchina Caldas y en la parroquia Santa María del Monte Carmelo en Santa Rosa de Cabal, Pero la arquidiócesis Risaralda. de Santiago también tiene, discúlpame, ¿tienen misión en algunos lugares del país? Claro que sí, también tenemos misión en algunas partes, como en Turbo, donde estuvo cerca de 10 años nuestro actual párroco, el padre José Omar Pareja. También tenemos en Santa Rosalía, en Bichada, también tenemos en Puerto Carreño, en San José del Guaviare también hubo. También tenemos en Florencia, Caquetá y en Albania, Caquetá. En este momento hubo 2 seminaristas que estuvieron allá en el mes de diciembre. ¿Qué pasa cuando los mandan a Cuba? La misión en Cuba se cerró. Sí existió, sacerdotes nuestros estuvieron allá, pero se cerró. Cuando el señor arzobispo, me imagino yo, o el señor rector o los formadores ven un seminarista con ese talento para cierta materia de teología, de filosofía, no sé qué, de pronto ven esa posibilidad al ordenarse sacerdote de mandarlo a Europa a estudiar. Claro que sí, ya en el proceso el señor arzobispo va descubriendo dones y carismas que el Espíritu Santo ha regalado a sus sacerdotes y entonces así los manda a estudiar a Europa. ¿Y cuál es su visión? ¿Cuál es su sueño, Santiago? ¿De pronto estudiar qué? No, mi sueño es hacer la voluntad del Señor, representada en la obediencia al señor arzobispo, y si en algún momento pues me llegasen a pedir estudiar y me dieran la posibilidad, pues me gustaría estudiar historia de la iglesia ¿En dónde? en Roma. Sus sueños de un seminarista sería conocer al Papa, estar en Roma de pronto, en una Sí, audiencia. son experiencias como que a uno le parecen bonitas tener, pero lo que uno principalmente sueña es encontrarse con el Señor, estar con Él, permanecer con Él, ser fiel a Él, a su promesa. Pero vemos que al seminario llegan continuamente muchas personalidades. A ver, menciono alguno que vi por ahí, el nuncio apostólico. El nuncio apostólico, Monseñor Pablo Rudelli, el nuncio apostólico de su santidad el Papa en Colombia, pues tiene cercanía con nuestra arquidiócesis, con nuestro arzobispo, nos ha visitado ya en 2 ocasiones. Eso es importante para el seminario, de pronto ver esas personalidades que dan ese testimonio de su sacerdocio, ser representante del Papa en Colombia. Claro que sí, nos muestran la cercanía del sucesor de Pedro, del Santo Padre, el Sumo Pontífice. ¿Cómo viste la elección del Papa actual? ¿Qué piensas del Papa León? Bueno, yo creo que somos obedientes en comunión al Santo Padre, a nuestro Papa León XIV, con mucha esperanza, ¿cierto? Porque es un Papa que ha llegado lleno de vida, lleno de motivaciones. Creemos que va a ser un pontificado largo, sobre todo de muchas obras, como fue el del Santo Padre, el Papa Francisco, de feliz memoria. Entonces, con mucha esperanza. ¿Cómo, Santiago, cómo
Se unieron ustedes al fallecimiento del Papa Francisco. ¿Cómo hacen los seminaristas, los sacerdotes? Bueno, la iglesia, eso fue en la semana de Pascua, yo me encontraba ya aquí en el municipio de Aguadas, aquí en la parroquia, en nuestro templo de la Inmaculada Concepción, honramos al Santo Padre, su memoria, su legado, nos unimos con fraternidad, ¿cierto? Pero sobre todo con un sentimiento de tristeza, de duelo, porque fue un Santo Padre que nos dejó una iglesia con las puertas abiertas, con olor a oveja. Qué interesante. ¿Y qué sintió Santiago cuando ya recibe el título de la filosofía? ¿Cuántos semestres fueron? Fueron 6 semestres para estar en la Tres filosofía, años. ¿cierto? El 21 de noviembre del año pasado recibí el título de manos de nuestro arzobispo, Monseñor José Miguel. Significa no una escala, ¿cierto? Porque no estamos en camino ascendente, sino que significa confirmar un llamado que el Señor nos ha hecho y estar con Él. Vemos que eres una persona muy cercana al señor arzobispo. ¿Qué piensas de él? Bueno, no, yo creo que tenemos un excelente arzobispo, un arzobispo cercano, un arzobispo interesado por nuestra iglesia particular de Manizales, por nuestra arquidiócesis, que quiere demasiado Aguadas. Yo creo que lo ha visitado demasiado, ¿cierto? Sí, señor. En menos de un mes lo ha visitado 2 veces. Entonces es un pastor, esa es la palabra, un padre y pastor. Sacerdotes muy cercanos tienes en la Catedral Basílica de Manizales porque te veo fotografías con el uno y con el otro, que canciller no sé qué, que el eminentísimo no sé qué. Te vemos por ahí como muy cercano a la Catedral Basílica. Bueno, sí, el seminario pues le presta sus servicios a la catedral, entonces uno allí, ya como lo he dicho, he estado 2 Semanas Santas seguidas en la Catedral Basílica, entonces uno allá se puede encontrar, ya sea con el canciller, sea con los señores canónigos, entonces es un lugar donde de afluencia. ¿Qué es un canciller? El canciller es el encargado de tratar las relaciones, ¿cierto?, de la diócesis y sobre todo como podríamos decir que es un secretario del obispo, es el que sabe todo lo próximo del obispo. ¿Y qué es un canónigo? El canónigo es el que conforma el cabildo metropolitano, el capítulo metropolitano, perdón. Nosotros como basílica tenemos un capítulo, yo creo que somos la única arquidiócesis que tiene capítulo metropolitano con canónigos activos y ellos son los encargados de confesar y orar por la diócesis, aparte de aconsejar al obispo. El canónigo también, el obispo, como hay pecados reservados al señor arzobispo, entonces hay un canónigo penitenciario que es el encargado de perdonarlos. Bueno, esos son términos que ustedes manejan y que de pronto en algún momento, pues más adelante profundizaríamos un poco, que se hace un programa con una persona bien experta como en el tema. Pero ¿qué piensas cuando estos sacerdotes de pronto ya llegan a la ancianidad, están por ahí recluidos en algunos lugares, los visitas? Claro que sí, yo me he encargado de visitarlos, me he entrevistado con el padre Pedronel Alzate Giraldo, que fue vicario de nuestra parroquia en el año Sí, 64, señor. me he entrevistado con el padre Javier Vázquez Hidárraga, que Sí, fue claro. párroco de esta parroquia del 80 al 85, he estado visitando Padre varios, Bernardo, al ¿cómo padre sigue? Bernardo Naranjo Giraldo también lo he visitado, que está muy bien, he estado entrevistando al padre Evelio Valencia, que es un sacerdote de 103 años, que fue vicario en nuestra parroquia en el año 54, con Monseñor Rubén Mejía Aquí Ángel, en la Inmaculada. exactamente. ¿Y qué siente cuando uno ve esas personalidades de esa época que vivieron en carne propia ese crecimiento de la parroquia de la Inmaculada donde tú prestas tus servicios? Pues uno siente una gran alegría porque ve la obra del Señor, Dios que no se deja ganar en generosidad, ha amado a su iglesia y sostiene a su iglesia, entonces es muy bonito ver estos ejemplos. Pero también qué siente uno, Santiago, en el corazón dividido cuando un sacerdote, un seminarista fallece. Es complicado y son sentimientos encontrados porque es un trabajador de la viña del Señor que ha cumplido su misión y que el Señor ha llamado a estar en su presencia. Le voy a mencionar dos. Monseñor Oscar, perdón, el padre Oscar. El padre Óscar González Villa fue un hombre destacadísimo para nuestra iglesia particular de Manizales, Muy un querido. hombre inteligente, biblista, sobre todo un pastor, ¿cierto? Entonces conmocionó nuestra iglesia. Ahora para la revista Coinonía del Seminario Mayor escribió un artículo en conjunto con el padre Jaime Pinzón Medina sobre el padre Óscar, quien fue un hombre pues de gran valor, ordenado con el padre Ernesto París, quien fue párroco en nuestra parroquia La Sí, Inmaculada. señor. Este, Monseñor y su excelencia Luis Horacio Gómez González. Bueno, el excelentísimo Monseñor Luis Horacio Gómez, hace poco vivimos el entierro de sus restos mortales en la cripta de los obispos. Fue un momento de demasiados sentimientos encontrados porque fue un padre, fue un pastor que dejó una huella imborrable en las dos parroquias de Aguadas. ¿Por qué la gente quiere tanto a estos sacerdotes que todavía lo recuerdan? Porque han sido pastores,
Han sido pastores que se han entregado, que se han gastado, que han entregado todo de sí, que han amado sus comunidades. Aquí han habido grandes sacerdotes, el padre Jairo Salazar Gómez, el padre Fabio Mejía Restrepo, el padre Aníbal Pulgarín Uribe, todos ellos que con su trabajo, con su labor, hicieron un trabajo que jamás se podrá borrar, pero que más de ellos es una obra del Señor. Bueno, ¿qué pasa cuando estos jóvenes que están en el seminario avanzan tanto en teología? Uno los ve con ese sueño de casi a punto de ordenarse ya y se retiran de un seminario. ¿Eso hace parte de ese discernimiento vocacional? Hace parte del discernimiento y de la llamada que el Señor hace, tal vez los ha llamado a servirle en otra parte y eso siempre conmociona, ¿cierto? Porque son los compañeros, pero los entregamos a la oración. Pero uno se queda pensando, ¿qué fue lo que pasó aquí? Este muchacho tan bueno, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con Perano? Sí, esas preguntas surgen, pero ellos son los que saben en su corazón y el Señor quien lee y quien sondea sus entrañas, pues es el que le ha dictado esto. Ya estás en teología. ¿Cuántos años son de formación? 4 de teología, 4 semestres. 4 años, 4 años de teología. 4 años de teología. Le vas a hablar al padre Santiago Arias Escobar, ordenado ya sacerdote. ¿Qué te dirías? No, que la misericordia y el amor del Señor son los que nos van llevando, los que nos van ayudando, los que nos sostienen en el caminar. Siempre lo he dicho, no sé si alguna vez lo ha escuchado Jorge Hernán, Sí, lo he dicho de la siguiente manera: el Señor que nos llama, el Señor que nos invita a permanecer y el Señor que quiere caminar con nosotros. Yo le sí. diría a ese futuro sacerdote y a los futuros sacerdotes que pueda tener nuestro municipio y la iglesia y el mundo, decirles que el Señor que nos ha llamado nos hace la invitación a permanecer, nos da los medios para permanecer, Sí, pero también nos impulsa a caminar con estoy Él. seguro que esta entrevista la va a ver su excelencia, Monseñor José Miguel, que ve mis programas, lo va a ver los formadores, los rectores, etcétera, y tus compañeros. ¿Qué decirle del Seminario Mayor Arquidiocesano de Nuestra Señora del Rosario? Bueno, yo decirle el seminario que es la casa de formación, es el lugar donde nos hemos formado, donde el Señor, un padre lo llama que es la montaña, donde el Señor se nos transfigura. Entonces decirle al seminario gracias, decirle aquí estamos y también entregarle todo lo que tenemos. Bueno, Santiago, ¿por qué aceptó esta entrevista? Bueno, acepté la entrevista de Jorge Hernán porque me ha parecido que es un espacio muy valioso, también porque he hecho una amistad con Jorge Hernán, que hemos podido convivir en algunos temas de historia muy interesantes, entonces también para que la gente se motive, los muchachos se motiven y tengamos muchos sacerdotes. Bueno, qué bueno. Y cuando nos invitas y nos manda por aquí la tablita para toda esta actividad que ustedes realizan, ¿eso es con motivo de qué? Bueno, también tenemos la actividad del bingo, que este año lo coordinará mi grupo, ¿cierto? Esperamos Ay, que Dios mío. Aguadas nos colabore demasiado, Sí, señor. demasiado, esperamos que Aguadas nos colabore. Dos, tres. Entonces, estas son actividades para el sostenimiento del seminario, de nuestra casa de formación. Por aquí les estaré mandando un videíto Sí, también señor, de bien más que pueda. vendré para que nos compren siquiera unas 1000 tablitas. Bueno, y más faltaba. Eso se llama el día campestre, ¿cómo es? El bingo virtual Pero hay una actividad que ustedes con las ya no familias, se hace. ya no con las El familias, ¿por bingo, qué? eso se llamaba el almuerzo Ah, campestre. sí, ¿por qué no? Ya no se hace porque a partir de la pandemia adoptamos la modalidad del bingo. Sin embargo, hay un día de las familias donde las familias van al seminario y comparten. Es importante también, uno puede visitar de pronto, ir a conocer al seminario, uno que trabaja en medios, o una familia que quiera ir a mirar, como a observar, de pronto una niña o un joven que siente como ese llamado al sacerdocio o a la vida consagrada. Claro que sí, el último sábado de mes tenemos la Eucaristía a las 11:15 de la mañana, abierta al público. Último sábado de mes. Último sábado de mes. Bueno, qué interesante. Santiago, muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista muy interesante. Te agradezco muchísimo. Ojalá sigas cultivando esa parte histórica y seas un buen sacerdote, un sacerdote santo para el siglo XXI, bien acomodado, bien ubicado y sobre todo con esa palabra que me llama tanto la atención como presentador del programa, ese olor a oveja, ese olor a comunidad, estar más con la comunidad, no encerrarse en una casa cural. Sí, sí, es muy importante, es la parte que el Santo Padre Francisco, que la Iglesia siempre ha dicho, pero que el Papa Francisco es una insistencia, ¿cierto? No hay que decir que el Papa lo vino a traer ahora, no, es una insistencia de siempre de la Iglesia, pero que el Papa Francisco nos ha recordado con más insistencia aún, entonces que seamos pastores entregados por la comunidad, servidores de la comunidad, que en la comunidad descubramos que es el rebaño del Señor, las ovejas que el Padre nos ha entregado para que cuidemos y que es necesario cuidar, necesario entregar la vida por ellas. Sí, señor. Si volvieras a nacer, ¿ingresarías al seminario? No sé por qué.
eso toca entregárselo a los designios del Señor, La voluntad de mi Dios. a la voluntad Señor del seminarista, Señor. Jorge un Hernán. placer saludarte, señor teólogo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Qué bueno que te haya gustado la entrevista y sobre todo decirle, televidentes, hay que hablar más en familia. De pronto este tema, ¿por qué no? Mi vocación es al matrimonio, mi vocación es a los medios de comunicación, como ustedes bien conocen, pero también ese que está detrás de la cámara, que está observando nuestro programa en redes sociales, en YouTube, pues también hay que hablar un poco en familia de por qué no ser sacerdote o ser religiosa. Anteriormente Santiago eso era un honor en la familia hace, póngale 50, 80, 100 años, tener un sacerdote o una religiosa en la familia era un honor, ¿o no? Claro que sí. Era un privilegio y era una alegría y un motivo de orgullo muy grande. Aún, ¿cierto? Aún. Pero usted lo ha dicho, la escasez de jóvenes también hace que esto disminuya mucho. A orar mucho por los sacerdotes, excelencia, un abrazo para usted, a los señores curas párrocos, a los sacerdotes que nos conocen, que han venido por acá, que han pasado por estas cámaras, nuestro abrazo sincero. Desde el canal Teleaguadas, el canal de todos, obras y personajes, con un invitado bien especial, vienen más invitados, porque aquí estarán contando su historia. Muy amable, feliz noche, que descansen, permiso, gracias por su amable sintonía.